Sean bienvenidos a este video en el cual hablaremos sobre el análisis literario basado en el materialismo filosófico como ciencia de la literatura aplicado a la novela El Museo de la Inocencia de el autor Orhan Pamuk por la Cátedra Teoría Literaria Contemporánea por el docente el licenciado Roberto Gutiérrez, presentado por Cristian Antonio Madrid Mulato y Gilma Morena Murcia Hernández. Análisis literario del Museo de la Inocencia. Biografía del autor. Orhan Pamuk es un reconocido novelista, ensayista y profesor turco, ampliamente considerado uno de los grandes escritores contemporáneos más importantes. Nació el 7 de junio de 1952 en Estambul, Turquía, en el seno de una familia de clase media alta. Desde joven mostró un gran interés por la literatura y el arte, aunque inicialmente estudió arquitectura en la Universidad Técnica de Estambul. Abandonó esa carrera para dedicarse a la escritura. Más tarde obtuvo un título en periodismo en la Universidad de Estambul. Su obra suele explorar temas como la identidad turca, el choque entre Oriente y Occidente, la memoria, la historia y la política. En el 2006 recibió el Premio Nobel de la Literatura, convirtiéndose en el primer escritor turco en obtener ese galardón. Entre algunas de sus obras más reconocidas están El Libro Negro en 1990, Me llamo Rojo en 1998, Nieve en el 2002, Estambul, Ciudad y Recuerdos 2003 y El Museo de la Inocencia en el 2008. Resumen de la obra. La historia inicia en Estambul. Kemal Bey, un joven de clase alta, está comprometido con Sibel, una mujer culta y moderna, perteneciente también a la élite de Turquía. Un día, mientras compra un regalo para su prometida en una boutique, conoce a Füsun, una prima lejana, muy hermosa y sencilla, que trabaja como vendedora. Entre ellos surge una atracción inmediatamente. Kemal finge haberle olvidado el bolso que compró a su prometida para tener una excusa para verla e invitarla a tomar algo, y ahí es donde empieza su relación secreta. Durante 2 meses, Kemal y Füsun viven un romance intenso y apasionado en un pequeño apartamento que había alquilado. Kemal siente que su amor por Füsun es más puro que el que tiene por Sibel, aunque no se atreve a romper el compromiso. Kemal se compromete oficialmente con Sibel. Füsun, dolida, asiste a la fiesta y presencia la celebración. Kemal, atrapado entre la culpa y el deseo, intenta disimular, pero se da cuenta que ha perdido algo invaluable. Füsun desaparece. Kemal intenta buscarla, pero no obtiene éxito. Su vida empieza a desmoronarse, se siente vacío y desorientado por su decisión. Es ahí donde comienza a coleccionar los objetos que le recuerdan a ella: un arete, un vaso, un cigarrillo. Kemal se encierra en el departamento donde tuvieron juntos y pasa días reviviendo los momentos pasados. Sibel, preocupada, lo visita sin saber lo que ocurre realmente. Kemal siente asco de sí mismo por el engaño, pero no puede olvidar a Füsun. Kemal cae en una especie de depresión obsesiva, se aísla mientras a Sibel y empieza a tener comportamientos erráticos.
Kemal por fin confiesa eh, que tuvo una relación con Fusun. Sibel, eh, ella dolida pero digna, decide cancelar el compromiso. Kemal se queda solo. Tras la ruptura con Sibel, Kemal intenta buscar a Fusun por todo Estambul, pregunta a amigos, familiares y conocidos, pero nadie sabe de ella. Su vida se vuelve vacía y rutinaria, siente que todo ha perdido y que nada tiene sentido. Sibel intenta mantener contacto con Kemal, a pesar del dolor, lo comprende mejor que nadie, aunque decide rehacer su vida. Kemal siente culpa, pero no logra amar a otra mujer. Kemal sigue visitando el apartamento donde amó a Fusun. Allí revive sus recuerdos y pasa horas mirando los objetos que tocaron juntos. Empieza a ordenar, limpiar y conservar todas las cosas como si fueran una reliquia. Kemal confiesa que ha empezado a clasificar los objetos según los momentos compartidos con Fusun. Cada objeto tiene su historia y junto toma una colección del amor perdido. El tiempo pasa, Kemal intenta regresar a la vida social, al trabajo familiar, pero fracasa. Sus amigos lo invitan a fiestas y a viajes, pero él solo piensa en Fusun. Años después, Kemal ve a Fusun en la televisión. Se ha casado con un hombre llamado Feridun, un aspirante a guionista de cine. Fusun aparece como una mujer distinta, más madura, pero con la misma belleza que lo obsesionó. Kemal localiza la dirección de Fusun y decide visitarla. Ella vive con su esposo y sus padres. Al principio la familia lo recibe con cortesía, sin sospechar la historia pasada. Durante 8 años, Kemal asiste casi todas las noches a cenar con Fusun y con su familia. Las cenas se convierten en un acto rutinario, lleno de silencios, miradas y tensión. Kemal cree que Fusun aún siente algo por él. Ella, ella sin confirmarlo mantiene una actitud ambigua, a veces lo trata con ternura, otras veces con frialdad. Después de 8 años entre visitas y cenas, Kemal nunca renuncia a la esperanza de casarse con ella. Finalmente, el matrimonio de Fusun se deteriora y se divorcian, lo que abre una posibilidad real para Kemal. Kemal compra un carro y convence a Fusun y a sus padres de emprender un viaje por Turquía. La intención de Kemal es pedirle matrimonio, creyendo que será un final feliz. Pero durante el viaje ocurre una tragedia. Ocurre un accidente en donde Fusun muere. Mientras conduce, Fusun en un impulso desesperado toma el volante y provoca un accidente, pero Kemal sobrevive. Kemal queda devastado, la culpa, el dolor y el vacío lo consumen. Su obsesión, que antes daba sentido a la esperanza, ahora se convierte en necesidad absoluta de preservar su memoria. Con el consentimiento de los padres de Fusun, Kemal recolecta aún más objetos pertenecientes a ella y decide crear un museo físico en Estambul. Lo construye con la misma casa donde pasaban las cenas y las visitas. Es allí donde él crea pues un museo físico de la casa donde vivía Fusun, en donde allí se exhiben las colillas de cigarrillos que Fusun fumó, los aretes,
cucharitas que ella tocó, los vasos, fotografías, notas, perfumes, incluso ropa, objetos domésticos, todo lo que había sido rodeado y tocado por Fuson. Es allí donde termina la novela. Bien, pues continuando con la exposición, como ya escuchamos lo que nuestra compañera explicaba, ya conocemos un poco más a fondo del autor, pues hay que conocer un poco sobre más aparte, a fondo del escritor. Tenemos que Orhan Pamuk es un autor determinado por coordenadas, por espacios temporales, materiales en unas etapas muy concretas. Su posición como intelectual turco entre la tradición otomana y la modernidad occidental es fundamental. Pamuk no es solo un sujeto trascendental, sino un productor de materiales literarios que insertó en un contexto histórico y político específico el kemalismo, la tensión secularismo, islam, la entrada de Turquía, la globalización, su propia biografía de coleccionista y de su interés por la historia de Estambul se materializan directamente en la novela y en el Museo Real que luego crearía el escritor. Por tanto, es operador primero que selecciona y transforma materiales de la realidad en experiencias, historias, objetos, en materiales literarios. Creo que pues como todos los escritores, ¿verdad? Tienen su entorno, eh, se ocupan de sus medios, de su vida cotidiana, de todas las cosas y lo convierten en algo literario, en este caso el escritor, a través de la obra. Y pues la novela El Museo de la Inocencia, publicada en 2008, es el objeto literario central, el eje en torno al cual gira el resto de los materiales. Es un artefacto lingüístico y narrativo, con una existencia física y de personajes, espacios, tiempos y acciones. La obra se presenta a sí misma como la justificación de una colección de objetos, estableciendo una relación dialéctica y única entre la narrativa escrita y la exposición física, desafiando la idea de la literatura como un mero ejercicio inmaterial. Es importante conocer también pues la persona que lo va a estar leyendo, en este caso el lector, de esta obra es un intérprete operario que debe enfrentarse a una novela que reflexiona sobre su propia obsesión, la memoria y el coleccionismo. El texto exige un lector que no solo consuma una historia de amor, sino que cuestione la fiabilidad del narrador y su uso de los objetos y los recuerdos. Pues por eso pues el lector pues tiene que ser una interpretación bastante profunda para poder entender el contexto en el cual se está moviendo pues la obra. Y el transductor es todo un agente o institución que media en la circulación y la recepción de la obra. En este caso es un elemento de relevancia excepcional. El transductor, por su excelencia, es el Museo de la Inocencia Real, fundado por Pamuk en Estambul en 2012. Este museo físico actúa como una materialización de la novela, traduciendo al mundo ficticio el espacio empírico, y pues tenemos otros traductores que serían las críticas literarias, las traducciones a otros idiomas, las adaptaciones a los estudios académicos, como este mismo análisis, que reinterpretan y reconstructualizan los materiales literarios originales. Y tenemos la delimitación del espacio de la obra literaria, pues el espacio antropológico. En este espacio se refiere a las relaciones humanas y en los contextos simbólicos en la que se desarrolla la obra. La novela está anclada en la sociedad burguesa de Estambul de los años 70 y 80, mostrando sus códigos morales, sus rituales sociales, compromisos y la vida familiar, y su transformación hacia un estilo de vida más occidentalizado. El espacio antropológico es el escenario donde chocan la tradición y la modernidad, y donde se obsesiona y donde la obsesión de Kemal por Fusun se convierte en un acto transgresor contra las normas de la clase social. El espacio nociológico. Este espacio se centra en el proceso de construcción de conocimiento presentado en la obra. La novela es un esencial de una investigación nociológica sobre el amor y la memoria. Kemal,
como narrador no solo cuenta una historia, sino que construye una tesis utilizando pues todas las pruebas, como lo escuchamos, o sea, dentro de la obra, todo lo que el narrador fue utilizando a través de sus personajes para poderlo ir construyendo un espacio ontológico. Pues en este espacio pues limita los géneros de la materialidad que se construyen en la obra. Tenemos la materialidad física, los objetos del museo, el cuerpo difuso en la ciudad de Estambul, materialidad subjetiva, las emociones, la obsesión, las patologías de quema, los celos, la memoria subjetiva. Tenemos la materialidad conceptual o simbólica, los conceptos de amor, la inocencia, la tradición, la modernidad, el museo y la colección. Pues la novela explora la relación dialéctica entre el objeto y el símbolo, mostrando cómo un objeto mundano se encarga de un significado trascendental en la mente del coleccionista, pues todo esto está influyendo meramente en el escritor, para luego plasmarlo dentro de su obra. Tenemos el espacio estético. La estética de la obra es realista y meticulosa, detallista, una elección formal que sirve directamente a su contenido. El estilo de narrativo, minucioso y aparentemente objetivo, imita el catálogo de un museo, muestra la belleza, que aquí no es solo formal, sino que reside en la potencia de la conexión entre lo conceptual, la idea de museo y lo material, la descripción de los objetos. La obra utiliza formas estéticas realistas para lograr fines ideológicos y filosóficos, para cuestionar la naturaleza de la posesión, el amor y la memoria, que son donde va girando en torno la obra. Tenemos la genealogía de la obra literaria, modos de conocimiento críticos o acríticos. El Museo de la Inocencia es fundamentalmente una obra crítica, pues ella no se limita a contar una simple historia de amor, sino que la desmonta, la problematiza. El escritor, a través de Kemal, expone en los mecanismos de la obsesión y cómo se construye una narrativa personal, la novela crítica, la idealización de amor y muestra el lado patológico y posesivo del coleccionismo. El lector es invitado a no creer de forma crítica en el relato de Kemal, sino a analizar sus contradicciones y su uso de objetos para autojustificarse. Por otro lado, tenemos los niveles de conocimiento pre-racional o racional. La obra opera entre ambos niveles, pues ella se va moviendo entre ambos niveles. El amor, la excepción de Kemal, pues todo esto va dando un estado pre-racional o impulso pasional. Dentro, pues, o sea, que está moviéndose dentro de estos dos niveles, la obra en todo el tiempo. Pues tenemos las aplicaciones de textos según los tipos de literatura primitiva o dogmática. Pues la novela contiene elementos que podrían ser asumidos de forma dogmática por un lector acrítico. La idea de amor eterno o la inocencia de Fusum. Sin embargo, la obra no los presenta como verdades absolutas, sino como una construcción de su narrador. Por tanto, la obra no es primitiva, sino que utiliza y problematiza estos conceptos dogmáticos, crítica o indicativa. En este tipo literario dominante de la novela, la obra indica y señala constantemente los problemas de su propio contenido y es crítica con la sociedad. O sea, ella va haciendo una construcción crítica, se va moviendo de esta manera y va señalando los problemas que van pasando constantemente dentro de ella, dentro de la sociedad, lo que está pasando en este momento. Tenemos la programática o acrítica. Pues la obra no es programática en el sentido que adoctrina sobre la ideología concreta. Su programa es más sutil, es una reflexión programática sobre la memoria y la materialidad. Propone una forma de entender el museo no solo como un lugar de grandes historias nacionales, sino de historias individuales y cotidianas. En este sentido, sí tiene un componente programático sobre cómo deberíamos aproximarnos al pasado y a los objetos. Y pues surge otra pregunta, ¿reconstructiva o sofisticada? Pues el Museo de la Inocencia es una obra eminentemente reconstructiva y sofisticada. No se limita a ser una novela reconstruyente de toda una ontología alrededor de una relación entre la literatura y mundo empírico.
La creación del museo real es el acto reconstructivo por excelencia, un cierre categorial que lleva a dos materiales literarios de vuelta al mundo material, creando un circuito único y sofisticado entre la ficción, la realidad y la obra construye el concepto mismo del museo y de la novela. Y por otro lado, por ahí, pues, después de haber conocido un poco sobre este análisis literario, conocer un poco sobre el escritor, conocer un poco sobre la obra, pues tenemos que el Museo de la Inocencia de Abraham Pamuk, desde la teoría materialismo filosófico, demuestra las potencias de estas corrientes como ciencia de la literatura. La obra se revela como un objeto material complejo que dictaliza de forma magistral los cuatro ejes de los materiales literarios: escritor, obra, lector y transductor, con el Museo Real como un transductor de una relevancia sin precedentes. Se despliega en los cuatro espacios que ya conocimos: antropológicos, nociológicos, ontológicos y estéticos, mostrando cómo la obsesión se construye a través de objetos físicos dentro de un contexto social o concreto. El Museo de la Inocencia es una novela que ejemplifica el pensamiento materialista, aplicando a la literatura los sentimientos, como ya lo fuimos conociendo, los recuerdos, la identidad, se comprende como realidades materiales y culturales no idealistas. Pamuk transforma la historia de un amor imposible en una teoría de objeto y de la memoria, donde el arte es la única forma de permanencia material frente al tiempo. Desde la perspectiva del materialismo filosófico, la obra pues demuestra que la literatura no solo se expresa de emociones, sino que produce conocimiento racional sobre el ser humano y el mundo material. Pues como lo fuimos conociendo, pues este autor lo que quería era mostrar un contexto real a través de la literatura y lo logra plasmar pues a través de esta obra. Así que pues sin más que añadir, pues solamente gracias.